Buenos días. Bueno, somos el primer grupo de la maestría en marketing de SAM para el curso de estrategia de precios. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Florencia García. Ella es experta en temas de gestión de precios y actualmente se desempeña como gerenta de gestión de precios en Mi Banco. Gracias, Florencia, por tu apoyo. Y como primera pregunta, nos gustaría saber qué consideraciones o factores tienes en cuenta para determinar un precio de un producto. Sí, a ver, para la determinación del precio de un producto es bien importante primero entender el ciclo de vida en el que está ubicado este producto. No todos los productos, y circunscribo todo lo que les explico a la industria financiera. En líneas generales, podríamos decir que independientemente de la circunstancia en la que se encuentra el producto, tenemos que considerar varios factores. El primero es el mercado. Es sumamente importante entender a quién va dirigido nuestro producto, en este caso un producto financiero, quiénes son nuestros clientes, qué necesidad buscamos satisfacer con este producto, cuál es el tamaño de nuestro mercado para determinar después nuestra demanda y entender si estamos solos y eso nos da una ventaja en términos de precio o si es que es un producto, un commodity, donde en realidad el atributo de valor va por otro lado y en realidad cobramos el menor precio posible porque ganamos por volumen. Con esto mismo, mirar a nuestros competidores y saber cuál es nuestra posición competitiva, ¿no? En la industria financiera, cada uno de nosotros tiene un posicionamiento, un mercado particular. Las microfinanzas, además, son muy regionales, entonces un banco como el nuestro, cuando entra a plazas, a provincia, tiene competidores diferentes en cada provincia, ergo, estrategias y posicionamientos diferentes, ¿no? Entonces, bien importante entender con quién y dónde estamos parados. Y lo tercero es la propuesta de valor, que eso ya escapa al equipo de gestión de precios, pero trabajamos muy de cerca con los equipos de productos. ¿Por qué? Porque productos como, por ejemplo, productos bancarizadores, buscan generar, por ejemplo, inclusión financiera. Ergo, la rentabilidad no es algo que esté como en el top of mind cuando se define la oferta de valor. Se busca que sea un producto rentable y entonces tiene que tener una estrategia de precio buena, pero no buscamos maximizar ni ganar miles de millones a través de ellos, ¿no? Entonces, la oferta de valor, el diseño del producto es bien relevante porque todo esto que les he dicho confluye en cuál es el precio y la estrategia de precio que yo tengo que determinar, ¿no? Y eso es como la parte estratégica. Y la parte, digamos, más operativa, que también sucede en la industria como de consumo, pero en la financiera también, hace no mucho, pero se está profesionalizando cada vez más, es las estructuras de costos y determinaciones de ganancia. Es importante que nosotros podamos entender cuánto nos cuesta una operación, cómo es que costeamos las operaciones y cuánto queremos ganar o no por cada una de ellas, de forma que acompañen a la estrategia general del producto, ¿no? Entonces, si les tuviese que hacer un resumen súper rápido, mercado, competidores, oferta de valor, todo esto soporta la estrategia que vayamos a determinar en precios, sin olvidarnos de nuestras estructuras de costos y determinaciones de ganancias. Ok, Florencia, muchas gracias. Por ahí de repente hay herramientas que utilizan para la gestión de precios y la determinación de la sensibilidad de precio-demanda. Sí, y nuevamente depende del nivel de madurez de la función de pricing, ¿no? Convengamos que la forma de determinar un precio podría ser un escalón, una escalera, donde los niveles más básicos están en los primeros peldaños y probablemente ahí se utilicen herramientas que no estén vinculadas con los sistemas core del banco y que estén basados sobre estructuras tarifarias básicas y no necesariamente la definición o la gestión de precio esté embebida en todo el proceso de planificación, planeamiento financiero y demás, ¿no? Y en organizaciones con funciones de precios mucho más robustas, que están en el otro extremo de este escalón, se trabajan con motores de decisión sólidos que embeben optimizadores de tasas basados en modelos de disposición del pago de cliente y de rentabilidad, ¿no? Entonces,
son dos puntos diferentes. Mi banco hoy está en un punto intermedio, trabajando, un punto intermedio hacia la parte alta de la curva, trabajando con un objetivo a 3 años de alcanzar, digamos, el último peldaño, ¿no? Ok, Florencia. ¿Qué recomendaciones daría a alguien que inicie un proceso de mejora en la toma de decisiones sobre precios? Mira, partiendo de la premisa de que lo que se busca en el proceso de mejora es dar un salto cuántico, entonces estamos hablando de una mejora de carácter transformacional y no operativo pequeña. Lo primero que entendemos que entender o identificar es qué modelo de gestión de precios debemos tener. Justo lo mencionaba en el punto anterior, si nosotros estamos en los primeros niveles del escalón y queremos llegar a un punto intermedio, tenemos que definir, ¿no?, este punto, hacia dónde queremos llegar, y sobre la base de nuestra situación actual y a la situación que queremos llegar, es que hacemos una evaluación, y eso no es una vez, eso es constante en un tema de gestión de precios, es una evaluación de la madurez de la función de precios para tener claro cuál es nuestro ASIS, ¿no?, como nuestra situación actual. Y sobre la base de eso, formular cuál es nuestro to be. Eso es exactamente lo que yo le recomendaría a alguien o a una organización que empieza a buscar una transformación en la gestión de precios. Entender dónde están, hacia dónde queremos ir, conocer cuáles son nuestras fortalezas, conocer cuáles son nuestras debilidades, y para nuestras fortalezas, robustecerlas, mantenerlas, hacer como que se mantengan, y nuestras debilidades, ponerles planes de acción de corto, mediano y largo plazo, con ambiciones claras, con KRIs claros y con responsables claros. Ok, gracias Florencia. Bueno, hay dos preguntas adicionales. ¿Qué nuevos factores se están considerando en la organización donde tú trabajas para la gestión de precios de productos en la coyuntura actual? Sabemos que hay una coyuntura de pandemia. Queríamos que nos expliques un poco cómo se está manejando esta gestión de precios y qué factores están influyendo. Sí, definitivamente estamos en una coyuntura muy difícil, tanto para las personas naturales como para las empresas, y el país lo tiene cuanto menos remecido. Y mi banco no es ajeno a ello, y por eso desde el inicio de la pandemia incorporamos en nuestras políticas de precios variables que sensibilizaran mucho más el impacto que tenía la pandemia en el negocio, en el cliente. Incorporamos fuertemente variables como giros de negocio, ¿no? Escuelas, turismo, restaurantes, en marzo, abril del año pasado se vieron muy afectadas. Sí. El grado de afectación per se del cliente en la pandemia. Incluso, ¿no?, podíamos hablar, si hablábamos de empresas de consumo, no era lo mismo hablar de grandes o de mayoristas que hablar de minoristas, y tomamos en consideración al cliente en particular, dada la afectación a la pandemia. Ajustamos nuestras curvas de capacidad de pago, y al que pagaba bien podía haberse visto tan afectado que no lo iba a volver a hacer. Ajustamos nuestros niveles de riesgo, y en general ajustamos todas nuestras variables para poder dar más y mejor créditos a nuestros clientes adecuados a su nueva situación actual. Ok. Y bueno, ya finalizando esta entrevista, ¿qué esfuerzo de digitalización ha hecho la empresa donde actualmente laboras para reducir costos y cómo impacta esto en su rentabilidad? Digamos, la digitalización es algo que viene sucediendo ya hace un tiempo en la banca en general, múltiple, corporativa, microfinanciera. Y el primer paso donde se digitaliza es en lo que denominamos la punta, en la venta. Cuando tienes a un asesor empoderado y tecnológicamente hábil para poder colocar un crédito, solo ese hecho automáticamente reduce toda una serie de costos detrás, una maquinaria que puede ser muy difícil, y la banca en general ha sido costosa en términos de operación, y en eso ha trabajado fuertemente mi banco. De hecho, ha repotenciado apps, ha repotenciado las páginas web, ha
está buscando tener cada vez operaciones aprobadas, que lanza más ad hoc al cliente sin que tengas que esperar pasivamente que el cliente vaya a la agencia. Y entonces los esfuerzos van alocados ahí. Funciones como la función de precio, al ser una función tan estratégica, ¿no? Cuando uno piensa en un estado de resultados, piensa en un P por Q, no es una función que necesariamente se suelte, por así decirlo, abiertamente a que se gestione, ¿no? Es una función centralizada, pero sí venimos trabajando en hacer algunos esfuerzos para que algunas de las actividades de esta función estén puestas en la punta a través del app y que, por ejemplo, el asesor tenga mayor capacidad de negociación en el momento de colocar un préstamo, ¿no? Pero, digamos, el core de la función no está pensado como para digitalizarse, pero sí soportarnos digitalmente en los procesos de venta, ¿no? Ok, ok, Florencia. Agradecerte por tu tiempo y tus recomendaciones para nuestro proceso de aprendizaje que venimos realizando. Y bueno, nada más, no sé si alguno de mis compañeros tiene algo más que decir, alguna duda o inconveniente. Sí, hola, Florencia, si me Hola, Juan permites Carlos. solo algún comentario adicional. Sí, claro. Es interesante el punto de digitalización que mencionan. Justo en un curso pasado vimos varios spots de mi banco que habían lanzado por la coyuntura de la pandemia. En línea con eso, el año pasado, como parte de su estrategia de digitalización, imagino que el objetivo de digitalización creció agresivamente. ¿O se plantearon alguna meta, algún porcentaje de digitalización para con sus clientes? ¿O en algún Sí, momento llevar la venta de crédito a ese canal? sí, de hecho coincidentemente, antes de empezar la pandemia en enero del año pasado, cuando se hacen los despliegues estratégicos, se plantea fuertemente trasladar, me corrijo, no trasladar, incrementar la venta mediante canales digitales, ¿no? Porque sabemos que hay que entender también la idiosincrasia de la industria microfinanciera es una industria que es fuertemente dependiente del asesor. Hay una confianza de la institución porque el asesor existe. Eh, entonces, eliminarlo es imposible, o más bien, o es muy difícil, y tampoco es algo que buscamos hacer, pero sí que el crecimiento sea un crecimiento eficiente. Y en esa eficiencia se busca la digitalización. Y hay metas retadoras para que mi banco digitalice al cliente, ¿no? Empiece a tener una app, a confiar en poner una contraseña, a poder ver sus saldos, desembolsarse por la web. Y sí, y teníamos metas retadoras que las cumplimos porque nos preparamos sin saber que la pandemia llegaba para que el año pasado fuese un año de digitalización. Este año definitivamente esos números son mucho más retadores, son mucho más, requieren de esfuerzos adicionales, pero creo de que el cliente, el peruano en general, se vio forzado a digitalizarse. El que no usaba un banco de forma digital lo usó el año pasado. Entonces, creo que la industria en general, mi banco, otros bancos, otras cajas microfinancieras en general, están, tienen y se están transformando porque el cliente cambió incluso antes que nosotros los cambiásemos. El cliente se transformó ya. El cliente del 2019 no es el mismo cliente del 2021 y entonces aquí solo depende de qué tan rápido tú como organización te adecuas a ese nuevo cliente para sobrevivir o para ser una institución, una empresa de un nicho. ¿Y esa estrategia va de la mano con dar precios más competitivos? ¿O tiene algún impacto en la estimación de precios? En líneas generales, cuando uno determina el precio, una de las variables que considera digamos, el costo per se de la operación. Pero recordemos, si hablamos en términos de formulación de precio básica, te diría que aquí hay dos costos bien relevantes. ¿Cuánto a mí me cuesta prestarte la plata que yo te presto? ¿No? Porque pongamos en un ejemplo 1 a 1. Tú me das tu plata
la pones en mi cuenta de ahorros, yo a ti te pago algo y esa plata me volteo y se la presto a Alejandro. Y yo le tengo que cobrar a Alejandro algo que a mí me genere la rentabilidad suficiente para pagar mi sueldo, mi operación, y pagarte a ti lo que te prometí que te iba a pagar como tasa pasiva, en esquema básico. Pero a eso le tenemos que sumar la probabilidad o el riesgo de que Alejandro no me pague lo que yo le di, y tú me vas a cobrar tu interés de todas maneras. Entonces, si Alejandro en el tiempo, a pesar de que me desembolsa por lugares más eficientes, pero se empieza a volver un cliente más riesgoso porque trabaja, es dueño de un colegio y el colegio no recibe sueldo, no recibe ingresos y demás historia, entonces que me lo haya hecho más eficiente no significa que le vaya a cobrar menos, porque ahora yo estoy asumiendo mayor riesgo, ¿no? Entonces, hay que trabajar un balance entre que, por lo menos, si el riesgo de la industria sube, yo tengo que volver mi operación tan eficiente como para no afectar su tasa. Pero no necesariamente eso va a hacer que por ser más eficiente voy a poder darte una tasa más baja. Ahora, ese es el caso del cliente riesgoso. Hay otros clientes que sí, definitivamente cuando uno hace más eficiente la operación, puede sacrificar, si quieres, un poco de rentabilidad unitaria porque además vas a ganar por volumen, ¿no? Entonces, lo que yo empiezo a colocar más operaciones y al final pensemos que como empresa en general, banco, cualquier otra empresa, a mí lo que yo necesito es tener para pagarle al accionista, para pagar mi operación en general. Si lo hago porque cobro mucho unitariamente o porque cobro menos, pero genero mayor volumen, normalmente no es un gran issue, entonces no nos estresa tanto. El tema es cómo eso hago de que esté en el nivel que yo deseo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, buenísimo, Florencia. Listo, Florencia, muchísimas gracias por tu tiempo. De hecho, nos ha servido mucho todos los tips que nos has podido dar. Así que te agradecemos muchísimo de parte. No,